tardes a todos y todas nuevamente. Muy felices y contentos de que nos acompañen una vez más en este espacio de En Casa con AGECO, que justamente está creado para que podamos conectar a pesar de la distancia mientras estamos todos y todas cuidando de nuestra salud en nuestros hogares. El día de hoy tenemos un tema que para mí en lo personal es sumamente importante y aún más en estos tiempos de pandemia. Y vamos a hablar sobre duelo, valga la redundancia, en tiempos de pandemia. Nos van a estar exponiendo el concepto del proceso de duelo, los tipos de duelo también que existen, etapas de este proceso y sus tareas también, manifestaciones de un duelo normal y también cómo avanzar y superar este proceso de duelo en el que muchas veces nos encontramos y no sabemos ni siquiera que estamos pasando por un proceso de estos. El día de hoy nos acompañan dos grandes profesionales. Primero voy a leerles el currículum de doña Liliana, quien es licenciada en psicología con 20 años de experiencia en docencia universitaria. Además, es docente del Centro Costarricense de Logoterapia y de la carrera de psicología en la Universidad Católica de Costa Rica. También es fundadora del grupo Decido Crecer. Y también nos acompaña doña Ligia, quien es licenciada también en psicología y es egresada de la maestría, currículo y docencia universitaria. Tiene más de 50 años de experiencia en docencia y es fundadora de Abrazar la Vida y además es asesora empresarial. Ambas tienen más de 25 años de experiencia como psicoterapeutas individual y de pareja. Así que sin más, les doy la bienvenida a doña Liliana y a doña Ligia, quien en este momento pueden activar sus micrófonos y compartir esta presentación tan importante con nosotros. Nada más me permito recordarles que, como es usual en este espacio, vamos a tener la exposición por alrededor de 30 a 45 minutos y posterior pueden levantar la mano para hacer sus preguntas y consultas de manera verbal o bien de manera escrita por medio del chat. Sin más, les dejo con doña Liliana y doña Ligia. Bienvenidas. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar de este tema, el duelo que nos concierne a todos y a todas, porque en nuestra vida pues pasamos por diversas pérdidas. Además, también pues nuestro mundo se transforma todos los días y entonces estos cambios nos llevan a nosotras a pérdidas, o sea que pasamos entonces siempre por un proceso de pérdida. ¿De dónde proviene este término de duelo? Bueno, proviene del latín que significa dolor. O sea, se siente mucho dolor en una pérdida, pero el dolor también es un gran maestro porque nos enseña mucho. Ahora, ¿qué reacciones tenemos ante el duelo? Son diversas. ¿Qué perdemos? Podemos perder a una persona amada, a un ser querido que se nos adelanta, eventos significativos, objetos. Y en este proceso se incluyen también varios componentes, o sea, físicos, psicológicos y sociales que se van a ver más adelante en las manifestaciones del duelo normal. Nosotras dividimos la pérdida en dos partes. Una física, que como ven ustedes la pantalla, y otra simbólica. Las físicas, ¿cuáles son? Son las que podemos percibir. Ahí vemos la discapacidad de una persona, puede ser también cualquier tipo de enfermedad, la pérdida de partes del cuerpo, es una pérdida física, la discapacidad y el robo, o sea que son pérdidas físicas. También están las pérdidas simbólicas, que podríamos decir que todas las pérdidas físicas tienen inmersas una simbólica. Lo vamos a explicar. Bueno, dentro de las simbólicas en la pantalla vemos un espejo roto. ¿Esto a qué lo podemos relacionar?
a la pérdida de la autoestima. ¿Cuántas veces hemos perdido nuestro valor personal? Hemos dejado de creer en nosotras mismas. ¿Quién soy yo? Tengo dudas. Ahora, con el COVID, también tengo miedo, tengo inseguridad. ¿Será que me va a dar a mí o a algún familiar que yo quiero? Entonces también dentro de esto está este miedo y esta pérdida simbólica. No se ve la pérdida como las físicas, pero están ahí, en nuestro ser. Entonces, tenemos la pérdida de valor personal, también la pérdida de la seguridad. Tengo miedo de salir a la calle, tengo miedo de contagiarme, tengo miedo de relacionarme con otras personas que no sean mi burbuja, que no sean mi familia. También podemos tener miedo de salir a la calle porque me roban. O sea, hemos ido teniendo este tipo de pérdida a través de muchos años. La pérdida de la confianza en un amigo, en una amiga, es muy doloroso también, o en la pareja. La posición social, resulta ser que como yo no tengo pareja, podría ser que usted se haya divorciado, entonces, o esté viuda, entonces no tenga pareja, y entonces ya como no tiene pareja, no puede ir. No es que no puede ir, sino que no se siente con deseos de ir a eventos sociales. Entonces esta también es una posición social, que es una pérdida simbólica. Y bueno, y ni se diga de la pérdida del control de muchas situaciones. La pandemia, el COVID-19, no tenemos control. Sí podemos tener medidas de protección, como bien todos los que estamos aquí sabemos cuáles son, pero también hay otras pérdidas de control. Los padres de familia no tienen control sobre sus hijos adolescentes y sobre sus hijos más grandes, van tomando sus propias decisiones. Entonces eso también es una pérdida simbólica. Ahora, ¿qué pasa con todas estas pérdidas? ¿Cómo son las fases del proceso de duelo? Son 5 fases, 5 etapas. Ahora es importante decir que estas etapas no son lineales, o sea, ni tampoco tienen una duración. Una vez un consultante o una paciente me decía, pero doña Liliana, ¿cuánto tiempo voy a vivir en la negación? No hay un tiempo, ¿verdad? Cada una de nosotros la vive a su manera. Entonces, y lleva unos meses, un tiempo, pero no podemos pretender que para todos sea igual. Entonces, no hay un tiempo determinado ni tampoco es lineal. La primera fase es la negación. La misma palabra nos dice, ¿verdad? ¿Qué estamos negando? No, esto no me toca a mí, como vemos aquí en la pantalla. El primer impacto es de shock. Yo no espero la noticia. Realmente uno se siente como un estado de shock. Yo solamente les quiero comentar que cuando murió mi papá, yo vivía en otro país, entonces un familiar me llamó por teléfono. Me tuvo que llamar 3 veces, porque cuando él me decía que mi papá había muerto, yo le colgaba el teléfono. Ahí es cuando uno está en un estado de shock tremendo. Entonces hay una sensación de realidad. Creo que lo que estoy viviendo no es real. Por eso dice, pareciera que fuera una pesadilla. Ahora, hay 2 extremos aquí en la negación. Una es la momificación, que le llamamos momificación al evento de cuando alguien muere y la persona pone el plato en la mesa porque espera a la persona que va a llegar a almorzar cuando ya ha muerto, o deja el cuarto intacto durante muchísimo tiempo. Entonces momificamos el dolor, no le damos cabida a hacer contacto con esa emoción. Esa es un extremo. Y la otra es entonces la minimización. Aquí en la pantalla vemos cómo en la pandemia han existido, ¿verdad?, lastimosamente, grupos que creen que la pandemia no existe y han minimizado la realidad que vivimos. Entonces se dice, no, es un virus de China, esto no nos va a tocar a nosotros. Además es un resfrío común, es solo una gripe. Entonces la gente minimiza el COVID. Con la muerte también se minimiza. Cuando se muere una persona muy mayor de 90 años, dicen que ya había vivido lo suficiente, fue feliz. Ahí estamos minimizando. Minimizar es no hacer contacto con la realidad, ¿verdad? Entonces mejor niego lo que siento y lo minimizo. También dentro de la negación hay exclamaciones que nosotros mismos nos decimos. A mí no me puede suceder esto.
No es verdad que yo tenga cáncer, o no es verdad que mi familiar esté enfermo, o que tenga COVID. Hay un montón de sentimientos, hay miedo, hay angustia, incertidumbre, incredulidad, y tenemos que hacer contacto con estos sentimientos para poder pasar por las otras fases y también al final entonces poder sanar tanto dolor. Viene entonces posteriormente la cólera. Rompemos un espejo, bueno, ahí están las manifestaciones de la cólera, de cómo lo podemos sentir. Por ejemplo, nos rebelamos ante los hechos. Entonces, tengo mucha cólera. ¿Quién infectó a mi familiar del COVID? Y tengo que echarle la culpa a alguien. Estoy furiosa. Además, también, si el doctor fue el que me dijo que mi mamá tenía cáncer, entonces, inconscientemente, ¿verdad? Es esto. Me enojo entonces con el doctor, muestro agresividad. El enojo es hacia varias personas y varias cosas. Y es normal sentir esta cólera. Y somos humanos. Entonces nos enojamos a veces con la familia, con los hermanos, o nos podemos enojar hasta con Dios, porque también le reclamamos a Él por qué se lo llevó, o porque me toca a mí vivir esta situación. Hay infinidad de sentimientos, y los sentimientos son ambivalentes. ¿Qué quiere decir esto? En la pérdida de un ser querido, por ejemplo, al principio estamos muy acompañados, y toda la gente nos llama, y perfecto. Pero después la gente comienza a hacer su vida y es lo normal. Entonces, por eso aquí hay mucha ambivalencia en todos los sentimientos que me toca vivir en ese sentido, ¿verdad? Y también en el COVID, pues siento cólera. ¿Por qué nos tocó a nosotros? ¿Por qué a mí? Y esa pregunta, el por qué, nunca tiene respuesta. El para qué sí, y lo vamos a descubrir después. La vida nos los da, pero el por qué no. Pasamos entonces después a la fase de negociación, ¿verdad? Entonces, en esta fase es, ¿qué vamos a negociar y con quién vamos a negociar? Entonces, hay una esperanza que se pueda posponer o retrasar la muerte de la persona. Muchas veces se negocia con Dios y hacemos promesas y le decimos, te prometo que voy a hacer tal cosa, que voy a dejar de beber, que voy a encaminar mi vida por este rumbo, con tal de que fulano se sane. Y así sucesivamente. Y en esta etapa, entonces, la frase que resume esta etapa es, ¿qué hubiera sucedido si? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Por qué yo no llevé a la persona antes al hospital? ¿Por qué no me di cuenta? La palabra hubiera genera mucha culpa. Yo siempre digo que tenemos que quitarlo del diccionario porque realmente la culpa hace mucho daño, porque la gran mayoría la culpa es ficticia y tenemos que trabajar mucho en eso, porque si no entonces nos quedamos en el pasado y estamos siempre diciendo es que si hubiera, es que si fulanito estuviera, es que la vida sería mejor. Entonces no voy procesando y no paso entonces a las siguientes etapas. Después de la negociación, entonces viene la depresión. En la depresión, la persona quiere realmente llorar, que lo dejen solo. Dejemos que las personas lloren. Las lágrimas son sanadoras. Nunca le digamos a una persona que no llore, que tape sus sentimientos, porque eso va a tener consecuencias posteriormente. En esta fase tenemos que dar rienda suelta al dolor. Como yo dije al principio, el dolor es un gran maestro y nos enseña. Claro, podría ser que entonces yo tenga una actitud de lástima hacia sí misma. Pobrecita yo, lo que me ha pasado. Pero realmente quiero que me dejen llorar la pena. Pero y a veces algunas personas inconscientemente también desean que le tengan lástima. Entonces, esta etapa yo siempre digo, la etapa de la tristeza y de la depresión es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque ya voy haciendo contacto con el dolor para pasar entonces a la siguiente, que es la aceptación. La aceptación, entonces yo voy aceptando de una forma más objetiva lo que pasa. Debemos de ir aceptando tanto racionalmente como emocionalmente, no solamente con nuestra parte cognitiva, sino también con nuestro corazón. El dolor se soporta, ya se puede hablar de él.
Realmente las familias que afrontan el duelo de una forma eficaz son las que pueden conversar del dolor, las que pueden hacer comentarios, detalles de la persona que falleció o de lo que hemos perdido, porque hablar de lo que nos pasa, de lo que nos duele, hace entonces que vayamos sanando poco a poco. Y esto también lo vamos a hablar más adelante, mi compañera Elija, de las tareas del duelo. Entonces, en la aceptación se hacen adaptaciones necesarias, tanto internas como a nivel externo y espiritual. Internas, todo el cambio que yo tengo que tener; lo externo, todo lo que tengo que seguir viviendo, tengo que seguir trabajando y todos los cambios que debo de hacer. Y la frase, entonces, de esta etapa se resume: todo va a estar bien. O sea, todo va a estar bien. Ya se puede hablar de la pérdida sin sentir dolor. Las familias funcionales realmente procesan sentimientos sobre la muerte, pueden hablar de ello. Esta es la parte de las fases del duelo, y entonces ahora vamos a pasar sobre los tipos de duelo. Doña Ligia, si gusta, activa su micrófono para poder escucharle. Listo. Hay 4 tipos de duelo. Tenemos uno anticipado, uno evolutivo, uno crónico y uno retrasado. Todos los seres humanos vamos a tener alguno de todos esos, o 2 o 3, o los podríamos tener todos al mismo tiempo, o sea, sucesivamente. El duelo anticipado, ¿qué me va a permitir el duelo anticipado? Es muy importante porque me va a preparar para anímicamente enfrentar todas las fases que ya conocemos con Liliana, y por lo tanto vamos a tener entonces una mayor receptibilidad de ese duelo. ¿De qué va a depender que el anticipado me pueda ayudar anímicamente a prepararme? Va a depender mucho de un buen diagnóstico, porque va a permitirle a la familia de, si hay en su familia una persona en cuidado paliativo, entonces va a empezar la familia a pensar que en algún momento va a fallecer este familiar, y por lo tanto puedo irme preparando. Cuidado paliativo son 6 meses. Podría ser, no es que van a estar con un calendario contando los días y que ya viene, un poco antes, un poco después, pero me va a permitir a mí prepararme anímicamente en eso. Veamos el duelo evolutivo: infancia, adolescencia, adultez y vejez. En cada una de las etapas evolutivas vamos a tener nosotros una reacción diferente cuando se trata del duelo. Por ejemplo, en la infancia sabemos que los niños de 3 años y menores son incapaces de comprender el concepto en sí de la muerte. Muchas veces los niños en esta edad no lo entienden. ¿Y qué pasa también? Nuestra sociedad occidental va a ayudar a que los adultos oculten a los niños la experiencia de la muerte, lo que hace entonces que los alejan de la realidad como consecuencia de esto. ¿Qué se va a presentar entonces a veces en estos niños? Que se va dando una falsedad de la muerte y también una deshumanización, que posteriormente ellos pueden ver, ahora que hay tantos videojuegos, ¿verdad?, que atropellan a un montón de personas y las personas se levantan nuevamente y vuelven a caminar y eso. Entonces, el cine y la televisión nos ayudan un poco a dar esa deshumanización, y por lo tanto los niños van teniendo en su pensamiento este tipo de experiencia fuera de la realidad. Tenemos que a los 4 años ya los niños tienen
por lo menos una ausencia temporal de la persona fallecida. Pero es hasta de los 5 a los 9 cuando ellos integran inmediatamente. ¿Por qué? Porque en los actos sociales, ya sea de su escuela, de sus compañeros, de su familia, ¿verdad? En ciertas ceremonias concretas y eso, van a ver ellos que no está esta persona. Para ya la adolescencia, claro, ya hay una conciencia, pero ya en la adolescencia también se sabe que el hecho es irreversible dentro de eso. En las personas adultas vamos a tener que se hacen muchas preguntas que no tienen respuesta. Ya lo veíamos en las fases, porque no van seguidas en esos hubiera, que si hubiera hecho, si no se hubiera ido, si no hubiera cogido el carro, si mejor se hubiera quedado. Todas esas hubieras van a dificultar entonces un poco esas respuestas. Por lo tanto, las personas también van a sentir entonces esta culpa de la que hablaba Liliana. Ya en la vejez hemos estado viviendo y conviviendo con las personas que ya tenemos totalmente la realidad de lo que iba a suceder o podría suceder. Eso me va a llevar entonces con este periodo evolutivo a la siguiente fase que podría hacerse crónica. ¿Por qué crónica? Se dice que es crónica porque no llegamos a ninguna conclusión satisfactoria que pueda entonces sacarnos de lo que hablaba Liliana de las etapas de depresión, porque no se explora esa parte, porque hay una incapacidad de contar sobre el vínculo, de abrir. Muchas veces las personas, ahí vemos en la imagen, tienen a la par a la persona, inclusive algunos casos muy extremos ya con depresión clínica ponen hasta la ropa de su fallecido a la par de ellos y por lo tanto van a necesitar en el crónico más asesoría profesional para poder pasar esta parte. Tenemos entonces el retrasado que hay varios sentimientos porque van a ser las reacciones, la palabra lo dice, son retrasadas. Podemos inhibir la pérdida, podemos suprimirlas, creer que no, que como estamos en un estado de shock y no vamos a entonces a reaccionar, la reacción siempre va a ser eso, pero podría ser que en algún momento cuando estemos viendo alguna película o alguna novela o alguna situación en el cine o en el teatro, ¿verdad? Entonces empezamos a sufrir la pérdida, creemos que es por lo que estamos viendo, pero en realidad va a ser por la pérdida que nosotros habíamos arrastrado y teníamos retrasada. Ya Liliana nos explicó un poco de cómo hay múltiples pérdidas, porque no es solo de personas, sino también de situaciones, de eventos, ¿verdad? De trabajos, ahora que todas las personas que se le disminuyó su trabajo y que la parte laboral también fueron despedidos, pues lógicamente que hay que enfrentarse a una realidad y hay entonces múltiples pérdidas de eso. ¿Qué es entonces lo que nosotros podemos hacer? ¿Qué medidas podemos tomar para ver si no nos quedamos en alguna de las fases y de las etapas o si podemos terminar satisfactoriamente todo el proceso de duelo? Dentro de estas medidas hablábamos que aceptar la realidad de la pérdida porque es tangible. Es una de las pérdidas que las podemos ver, es una de las pérdidas que nosotros, ¿verdad?, más significativas dentro de eso y también al mismo tiempo son físicas y también simbólicas, porque depende de la relación que haya tenido cada una de las personas con la persona fallecida, pues va a
tener eso. Es difícil ahora que nosotros estamos en pandemia porque como este virus del COVID ha sido tan improvisado, no sabemos dónde está, no lo podemos ver, no podíamos relacionarnos ni siquiera con nuestros propios hijos ni con nuestros propios nietos, porque de repente podría ser que ellos nos infecten, el miedo que tenían los hijos de infectarnos, a nosotros los bisabuelos y abuelos, entonces no se relacionan con nosotros dentro de eso, y que de repente alguno pueda tener el COVID. Entonces, bueno, ¿cuál era la realidad? Si no nos relacionábamos, ¿de dónde nosotros lo adquirimos? Casi que estuvimos, ¿verdad? Los adultos mayores éramos una población, somos una población vulnerable con una serie de factores pues, más agravantes por algunas de las enfermedades que podríamos estar padeciendo. Entonces, de aceptar la realidad de la pérdida siempre se nos va a dificultar en la parte de nosotros. ¿Qué es la expresión de sentimientos? Bastante nos habló Liliana de cómo poder dejarnos llorar. Muchas veces no nos damos ese permiso porque no sabíamos, por ejemplo, con el COVID, la persona se fue. Muchas veces no nos despedimos, ni siquiera porque creímos pues que iba con una neumonía o que iba con una gripe o con, ¿verdad? No, no con cosas tan graves como el COVID, pero ya estando internados, ya estando en hospital, ya empezamos y nos avisan que era esta parte del COVID. Entonces recibimos una llamada inesperada de parte de los hospitales para poder decirnos y comunicarnos cómo avanzaba la persona amada que teníamos en ese momento en el hospital. Entonces se nos vienen muchos sentimientos, todos ese estado de incredulidad y de shock, ahí está, porque podemos pensar entonces, ok, si está en un hospital, si está con esto del COVID, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, hasta cierto punto podríamos decir, bueno, pero también han salido muchos otros, entonces, ¿por qué voy a ser tan negativa y decir o pensar que la persona amada que yo tengo en el hospital vaya a morir? Puede salir porque han salido, empezábamos a ver en la televisión cómo salían, ¿verdad? Como algunas enfermeras, como algunas personas pues ya se iban recuperando del COVID muy al principio, ahora pues no nos dan más que cifras y números y no sabemos pues todo lo demás dentro de eso. Entonces, a medida que nosotros podemos ir sintiendo la emoción por X que cada uno de nosotros pueda expresar, porque no todos vamos a ser iguales, no todos vamos a responder igual hacia esa pérdida, entonces vamos a empezar a adaptarnos en esta situación del duelo, sea COVID, sea cáncer o sea un infarto que también nos toca mucho cuando la persona ya le dijimos buenas noches y cuando vemos que en la mañana no se despierte, que tenemos que ir a ver qué pasó y la persona, ¿verdad? Y eso, entonces, adaptarnos a ese mundo nuevo que vamos a tener porque ya la persona no está y era la que hacía ciertos roles. Esta adaptación a un nuevo mundo es grande para cada uno de los que hemos perdido, digamos, un ser, nuestra pareja o algún hijo que significaba mucho en el rol familiar y por lo tanto los roles quedan al garete. Alguien tiene que hacerlos. ¿Quién va a cortar el jardín? ¿Quién va a ir a traer el pan? ¿Quién va a ir a ayudar a hacer las compras? ¿O quién va a hacer esto? ¿Quién va a llevar los niños a la escuela? Bueno, ahorita no estamos, ¿verdad?,
como estamos en pandemia, no están asistiendo, pero ¿quién era? Si era un papá que hacía ese rol, entonces de repente su pareja se va a ver llena de cosas que él era el que hacía o ella era la que hacía. También para los varones es difícil esta situación cuando han perdido a su esposa porque ella era la que hacía todo lo de la casa y ellos no saben nada de cómo era que se manejaba. Entonces, esa adaptación a un nuevo rol de poder sustituir y reubicar emocionalmente nuestros sentimientos es parte de lo que podemos nosotros hacer y las medidas que podemos tomar. Por eso se llaman tareas. Recordemos cuando nos dejaban una tarea, pues de ahí era tarea, había que hacer la tarea, si no allá, ¿quién vino? ¿Quién trajo la tarea? ¿Quién no la trajo? Esto es una tarea que tenemos que hacer con nosotros mismos para poder reubicar y poder emocionalmente quitar un poco de esa energía emocional del fallecido y poder nosotros entonces darnos a la tarea psíquica que es bastante precisa y que hay que realizarla, porque nosotros debemos de reubicarnos y debemos encontrarle un lugar en la vida emocional de la persona. Se podría empezar tal vez, digamos, planeando, haciendo algún proyecto y por lo tanto puedo yo ir avanzando en estas tareas del duelo. ¿Qué es normal y qué no es normal? Esto de normal y anormal siempre ha sido una cuestión muy relativa porque apenas es un hilito entre la normalidad y la no anormalidad, ¿verdad? Dentro de todo. Entonces, hay algunas manifestaciones que son parte del duelo y que nosotros tenemos que ver que las vamos entonces a vivir. Y ya se ha hablado bastante de sentimientos, de culpa, de ansiedad y de sobre todo mucha tristeza. ¿Por qué? Porque hemos perdido un ser que hemos amado mucho, ya sean muchos años o pocos años que hayamos compartido con ellos, siempre vamos a tener esa soledad emocional. Y con las parejas, por ejemplo, cuando se pierde uno de los dos cónyuges, todos los eventos son en pareja. Casi no hay eventos para una persona sola. De hecho, la misma sociedad la excluye y muchos amigos empiezan a excluirla. No, mira, es que vamos a hacer una carne asada de los amigos y de ahí ya vos no tenés esposo o ya vos no tenés esposa, entonces le andan buscando, ¿verdad?, a esposa o esposos a los demás. En esta parte de los sentimientos la persona va a experimentar una gran fatiga, por supuesto, porque se le van a acumular muchas emociones y muchos sentimientos que va a tener ahí. Entonces, la persona empieza a experimentar una impotencia porque cuando sentimos esta impotencia, hemos estado acostumbrados a tener control de ciertas manifestaciones y ya veíamos cómo la pérdida de ese control nos va a ir emocionalmente deteriorando. Y podemos empezar entonces también con los sentimientos del anhelo. Sería ideal si tal cosa. Entonces hay una parte en nosotros, ¿verdad?, que a veces es así. Cuando las cargas son muy pesadas, cuando tenemos a una persona que hemos tenido que cuidar mucho, que ha sido mucho el desgaste, que han sido muchos los años en que hemos tenido ese cuidado de la persona. Cuando esta persona muere, es normal que nosotros sintamos una sensación de alivio y que, claro, porque ahora no tenemos
tantísima carga sobre la persona enferma. Eso no va a querer decir que nosotros no queríamos a esta persona, jamás, no puede ser eso. Entonces, ahí hay una sensación de emancipación dentro de eso. Esto es con respecto a los sentimientos. Veamos a ver las sensaciones físicas. En las sensaciones físicas, pues claro, nos vamos a sentir totalmente aislados, en soledad, en tristeza, a mí que nadie me hable, que no me digan, que eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa con nuestra parte física? Vamos a somatizar y muchas veces las personas, ¿verdad?, somatizan de diferente manera. Algunas van a tener dolor, digamos, de pecho, opresión. Bien, después de tener todas estas manifestaciones físicas, vamos a tener, por supuesto, en la parte cognitiva, algunas otras. Se puede creer, ¿verdad?, que ya hablábamos de las fases de esa incredulidad, de esa confusión, porque no vamos a saber qué hacer en ese momento, y la mayor preocupación en cada uno de estas personas van a estar dirigidas al sentido de presencia de la persona. Muchas veces se dice que lo acabo de ver, lo vi pasar, o la vi pasar, no, yo vi que vino. Entonces podríamos estar teniendo esas alucinaciones, pero al principio del duelo es normal este tipo de manifestaciones. Conductas que podemos entonces tener. Podemos tener que hablamos, ¿verdad?, que lo vemos y hasta nos dará miedo también ver a la persona parada en la puerta, etcétera. Que entonces vamos a tener algunas otras conductas que van a ser normales, como los trastornos del sueño, si la persona, digamos, se despierta y no puede volver a dormirse, por lo que entonces podría empezar también trastornos alimenticios porque se levanta a comer, o al contrario, porque no tiene apetito y por lo tanto no quiere comer, ¿verdad? Se habla entonces, muchas veces se le habla a la persona tiene una conducta distraída, no contestan, pareciera como que no es con ellos la pregunta de eso, ¿verdad? No quieren muchas veces ir ni salir a ninguna actividad, ni relacionarse con ninguna otras personas, porque está viviendo la parte de su duelo. Y muy bien decía Liliana, ese aislamiento social se puede hacer en este momento en las conductas, pero es normal eso. Soñar con el fallecido también es una conducta que va a estar dentro del duelo normal de las personas. Hay algunas conductas que también buscar a la persona, si la persona llegaba siempre a determinada hora y por lo tanto yo voy a oír que abren la puerta, que las llaves, que ahí viene, lo llama uno en voz alta y pregunta que si es él o que si es ella, ¿verdad? También de los hijos, depende de lo que hayamos perdido. La parte entonces que necesitamos llorar ese dolor y dejar, digamos que algunos objetos de la persona, yo voy a tenerlos y no quiero ni deshacerme de ellos. Hay un periodo normal de que nosotros queramos atesorar muchos de los objetos que le pertenecían a estas personas. En esta situación, poco a poco, en la cuestión de la ropa, en la cuestión, digamos, de algunos otros objetos, ¿verdad?, se podría entonces empezar a regalar. Hay muchas asociaciones que pueden estar eso. Generalmente también se va a dar una hiperactividad desordenada, actividades desordenadamente, una para acá, otra para allá, que no va a estar quieta la persona porque en ese momento está así. Tenemos entonces que superar el duelo y
en esta superación del duelo nosotros vamos a buscar a alguna de las personas que puedan escuchar, amistades que nos aprecien, para que nos escuchen, para que nos reciban lo que tenemos que expresar. Casi todos sabemos qué podríamos expresar, pero necesitamos esa proximidad de grupo, de toda la familia pues estará igual buscando esa proximidad y necesitamos entonces hablarnos y es ver qué puedo yo aprender de lo que está ocurriendo, qué me quiere enseñar esta situación de pérdida por la que estoy yo pasando. Y entonces al hacer esta parte yo puedo entonces ver que puedo buscar una persona, puedo sacar fotos para que enseñarle a esas otras personas que tal vez no conocían al fallecido o a la fallecida y que siempre va a ayudarnos. Si a mí no me dio tiempo de despedirme porque lo sacaron en una ambulancia y ni siquiera sabía que no iba a regresar, pues yo puedo escribir, puedo hacer rituales, y entonces me va a ayudar eso a superar el duelo dentro de eso. Con la persona, entonces, la tristeza es lo normal, es una expresión del amor que yo he sentido y que yo he compartido con esa persona que en este momento pues no está ahí. Tengo también ese derecho de poder otorgarme un espacio. Se va a ir realizando poco a poco, porque yo necesito que cada una de las tareas se vayan, ¿verdad? Sin apresurar. Las familias no podemos exigirle a los otros miembros, bueno, ya su papá murió hace tanto, su mamá murió hace... No, cada persona tiene que tener ese espacio especial de soledad consigo misma, por lo tanto, el proceso cada uno lo va a llevar dependiendo de lo que vaya entonces experimentando, pero todos tenemos la capacidad de poder encontrarle un sentido a este dolor que hemos tramitado y que hemos empezado y que ya finalizamos cuando ya podemos hablar prácticamente de las personas amadas que hemos perdido.